Bienvenidos al taller de iniciación práctica en ecografía torácica pediátrica. Me llamo Iván González Díez y soy pediatra del Centro de Salud de Guanarteme. También soy vocal de la SEPEXPAL. ¿Por qué realizamos este taller? La neumonía continúa siendo una de las patologías respiratorias más relevantes en pediatría, tanto por su frecuencia como por la incertidumbre diagnóstica que a menudo genera en la práctica clínica diaria. Las herramientas clásicas, la auscultación y la radiografía, presentan limitaciones bien conocidas. La ecografía pulmonar aporta una evaluación inmediata, inocua y repetible que mejora significativamente nuestra capacidad de valoración a pie de cama. En el paciente pediátrico, donde muchas neumonías son periféricas y la ventana acústica es favorable, la ecografía se convierte en una herramienta especialmente útil. Mejora la capacidad diagnóstica, optimiza el manejo clínico y reduce la exposición a radiación, especialmente en entornos extrahospitalarios. La ecografía pulmonar muestra alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de neumonía y derrame pleural en niños, comparable a la radiografía de tórax. Estudios multicéntricos y metaanálisis han demostrado que la ecografía pulmonar puede ser realizada en atención primaria y entornos ambulatorios, con resultados diagnósticos robustos incluso tras programas de formación breves para pediatras de atención primaria. No se pretende sustituir la clínica, sino complementarla y refinar la toma de decisiones. Este taller se dividirá en tres partes. Los primeros 15 minutos servirán para aclarar las dudas sobre los aspectos teóricos comentados en esta presentación. Luego daremos paso a una demostración en vivo de cómo configurar y explorar con el ecógrafo. Y, posteriormente, el resto del tiempo realizaremos una práctica rotatoria. Cada uno de ustedes operará con el ecógrafo siendo asistido por otro compañero. Esto durará aproximadamente 7-8 minutos. Luego cambiarán. El resto de compañeros se mantendrá observando y podrá ir haciendo preguntas durante ese tiempo. Comencemos reduciendo los fundamentos físicos a solo dos claves. Primero, el pulmón, al contener aire, no es penetrado por el ultrasonido y, en consecuencia, vemos artefactos que nosotros debemos interpretar. Por tanto, una primera idea para recordar es que no queremos embellecer la imagen con filtros que eliminen artefactos. Segundo, la pleura es el principal reflector que genera estos artefactos. Según la relación aire-líquido del pulmón, veremos unos u otros artefactos. De ahí la frase, sin pleura no hay ecografía pulmonar. O mejor dicho, sin pleura bien perpendicularizada no hay ecografía pulmonar. ¿Por qué? Porque cuando el ultrasonido incide lo más perpendicular posible a la pleura, se produce la reverberación, que son rebotes repetidos del ultrasonido entre pleura y sonda, como al ver tu reflejo en espejos enfrentados. Es decir, lo que estamos viendo detrás de la pleura son copias sucesivas, no verdaderas imágenes del pulmón. Una vez iniciada la exploración, el primer paso es identificar la principal referencia anatómica, la línea pleural. ¿Cómo lo hacemos? Debemos colocar la sonda en un espacio intercostal para que las costillas se vean a ambos lados de la pantalla. Como el hueso no puede ser atravesado por el ultrasonido, veremos el borde superficial de la costilla como una línea blanca hiperecoica y una sombra acústica posterior. La línea pleural es la primera línea hiperecogénica horizontal que vemos en el espacio intercostal bajo las costillas. Prestar atención a este detalle es importante. Una vez identificada, buscamos la perpendicularidad hasta que se genere algún artefacto, como estas líneas repetidas. Exploraremos el tórax en sus regiones anterior, lateral y posterolateral. De las tres regiones, la más importante para explorar es la posterolateral, concretamente en el punto formado por la intersección entre la mamila y la línea axilar posterior, denominada Claps Point, que viene a significar punto donde aparecen neumonías y derrames. Esta es una zona de alto rendimiento y por tanto algunos autores recomiendan comenzar la exploración a partir de este punto.
En la pantalla del ecógrafo lo que veremos a la derecha será el hígado o bazo, dependiendo del lado que exploremos. En la parte inferior las líneas hiperecogénicas de las vértebras, una línea blanca hiperecogénica sobre la víscera que representará el diafragma y a la izquierda los artefactos correspondientes al pulmón. Una vez identificadas las referencias anatómicas, lo siguiente que debemos hacer es preguntarnos cuáles son los artefactos que debemos interpretar. El primero son las líneas A. Son artefactos horizontales repetidos producidos por la reverberación. Indican que el pulmón está aireado. Son líneas equidistantes entre sí, con la misma distancia que existe entre la sonda y la pleura. Se pueden ver en el pulmón normal, pero también en crisis asmáticas, fases iniciales de algunas patologías y neumotórax. Insisto, no indican normalidad, solo presencia de aire. A continuación, debemos valorar un hallazgo dinámico, el deslizamiento pleural. Representa el movimiento relativo entre pleura visceral y parietal. Su presencia indica contacto pleural normal. En este vídeo se aprecia el movimiento de la pleura con la respiración, que se suele describir como hormigas caminando. Si lo vemos presente, aparte de ser característico del pulmón normal, también podemos decir que donde estamos explorando no hay neumotórax. Sin embargo, el deslizamiento pleural ausente o reducido, si bien nos indica patología, no es específico de neumotórax. Las causas habituales en el medio extrahospitalario, indicadas en color azul, serán las atelectasias, neumonías o adherencias pleurales. Si no es evidente, podemos cambiar del modo bidimensional al modo movimiento, que representa el movimiento a lo largo de una sola línea, a lo largo del tiempo. Se pone esa línea sobre la pleura y veremos la pared torácica como líneas horizontales y el parénquima pulmonar con una apariencia granulada, lo que se conoce como signo de la playa. Su presencia indica deslizamiento pleural. Las líneas B son artefactos verticales que nacen en la pleura, indican aumento de densidad pulmonar. En el vídeo de la izquierda vemos cómo estas líneas se mueven con la respiración y en la imagen de la derecha vemos cómo esta línea B llega hasta el final de la pantalla. Ambas características nos permitirán no confundirlas con otros artefactos de apariencia similar. Podemos entenderlo mejor con la analogía del faro en la niebla, con haces de luz visibles atravesando esta niebla como si fuera un aumento de densidad pulmonar. El número de líneas, su grosor y su coalescencia en líneas más gruesas estará relacionado cuantitativamente con el nivel de densidad pulmonar. Por ejemplo, unas pocas líneas bifocales se pueden observar en una neumonía no complicada, y por otra parte, unas líneas gruesas o coalescentes nos indicarían algo más severo, como un edema pulmonar grave o un síndrome de distrés respiratorio. Pueden aparecer en múltiples condiciones y solo se consideran patológicas en caso de observar 3 o más líneas en un espacio intercostal. El contexto clínico es fundamental para su interpretación. La consolidación es un término que indica pérdida de aireación pulmonar. Ocurre cuando los alveolos se llenan de líquido como en una neumonía o se colapsan como en una atelectasia. La falta de aire en el parénquima pulmonar facilita la propagación de las ondas de ultrasonido y ahora sí comenzaremos a ver un verdadero pulmón con una ecogenicidad similar a la del hígado, denominada hepatización. En el vídeo de la izquierda se observa ausencia de líneas A y B con una consolidación subpleural y en el de la derecha una consolidación con varios puntos hiperecogénicos en su interior. Es importante comprender que el patrón de consolidación alveolar es meramente descriptivo y no diagnóstico. De hecho, puede ser causado por todas estas etiologías, aunque en nuestro medio la duda razonable será entre neumonía y atelectasia. Es importante recalcar que solo se observan las condensaciones subpleurales en ecografía, que por otro lado son la mayoría, y que estas alteraciones se consideran significativas si la lesión es superior a 1 centímetro.
Para diferenciar si la consolidación es debida a una atelectasia o a una neumonía, es fundamental el contexto clínico. No obstante, existen algunos datos en los que nos podemos apoyar. El primero de ellos son los broncogramas aéreos, que son partículas hiperecoicas y puntiformes que corresponden a burbujas de aire dentro de los bronquiolos. La clave está en observar si hay presencia o no de movimiento de estas partículas en relación con los movimientos respiratorios. Generalmente, en las atelectasias los broncogramas aéreos son estáticos y por otro lado, en las neumonías, los broncogramas aéreos casi siempre son dinámicos, como se observa en este vídeo en el que las partículas puntiformes presentan un desplazamiento hacia la periferia con los movimientos respiratorios. Los otros dos datos adicionales de neumonía son el engrosamiento o irregularidad de la línea pleural y el signo de la trituración, que es una línea hiperecoica e irregular dentro del lóbulo consolidado en la interfase entre alveolos parcialmente aireados y alveolos totalmente ocupados por líquidos. Por último, la colección anecoica es indicativa de líquido pleural. Este líquido es atravesado por completo por el ultrasonido sin generar ecos. Esa es la razón de que se vea de color negro, anecoico, como se observa en este vídeo. Para entenderlo, podemos usar la analogía de mirar dentro de una pecera llena de agua, en la que podemos ver su interior con nitidez. De forma similar, el líquido pleural acumulado en la base pulmonar permite ver líneas hiperecoicas correspondientes a la columna vertebral. Otros hallazgos de interés son la visualización de la punta del pulmón realizando movimientos sinusoidales, conocido como signo de la medusa, o la atelectasia compresiva del pulmón. Antes de buscar el derrame pleural, sería conveniente descartarlo en unos pocos segundos, por ejemplo, recordando estas tres frases: pulmón que tapa, en referencia al signo de la cortina en el que el pulmón, cuando desciende hasta el diafragma, se ve como una cortina impenetrable que oscurece el diafragma y el vaso, como se observa en este vídeo. Sin columna vertebral porque, como hemos mencionado, la columna no se llega a ver de forma normal debido a la presencia de aire pulmonar. Y espejo presente, que se refiere al artefacto de imagen en espejo. A diferencia de los artefactos de reverberación, la imagen especular es un reflejo de una estructura u órgano por completo, como se observa en esta imagen. En este ejemplo se aprecia una imagen especular del hígado a través del diafragma, como veríamos en un espejo o en un lago. Se produce por el reflejo de las ondas de sonido entre la sonda, una estructura objetivo, como el hígado o el vaso, y un reflector fuerte, en nuestro caso el diafragma. El reflector fuerte provoca un retraso en las ondas de sonido que regresan a la sonda, que hace que el ecógrafo nos muestre una imagen falsa detrás del reflector. No debe confundirse esta imagen con una consolidación y, si tenemos dudas, podríamos disminuir este artefacto cambiando el ángulo de la sonda. El significado de estos tres hallazgos podría traducirse en presencia de pulmón aireado colindante al diafragma y, por tanto, ausencia de líquido pleural. En resumen, según la relación aire-líquido del pulmón, veremos unos u otros hallazgos. Líneas A si el pulmón está completamente aireado, líneas B si hay un aumento de densidad a consecuencia de un engrosamiento de los tabiques interlobulares subpleurales normales. Estos engrosamientos pueden deberse a la acumulación de líquidos por diversas causas, consolidación si el líquido ocupa los alveolos y colección anecoica si el líquido se acumula en el espacio pleural. Para concluir, debemos recordar que la ecografía pulmonar es muy útil, pero no infalible. Hay que tener en cuenta que es una técnica operador dependiente y que no todas las neumonías son visibles en ecografía. Y por supuesto, siempre debemos correlacionar la imagen con la clínica. Con esto ponemos punto final a la demostración teórica. El día del taller haremos una demostración en vivo y los docentes nos centraremos en el posicionamiento del paciente, la técnica de exploración, los ajustes y la sistemática a seguir para explorar el tórax. Contaremos con dos modelos de ecógrafos, el de torre y el portátil, que viene con una tablet para visualizar el contenido, aunque también se puede descargar una aplicación para ver en el móvil este contenido.
La práctica rotatoria consistirá en formar parejas entre los alumnos, intercambiando el rol de operadora asistente y habrá también resolución de dudas de los observadores. Podremos resolver algunos casos clínicos si contamos con tiempo adicional. Y esto es todo. Ahora es el momento de volar, pero volar hacia las fuentes de información que podemos consultar para ampliar nuestros conocimientos. Entre ellos les pongo aquí los recursos que he empleado para elaborar esta sesión, que son 2 libros, 2 manuales de ecografía y 2 soportes web o aplicaciones para visualizar imágenes y entrenarnos en el diagnóstico ecográfico. Muchas gracias.